En este video explicaremos el teorema de superposición y el teorema de Thevenin. Primero empezaremos con el teorema de superposición. Antes que nada hay que seguir una serie de pasos para el teorema de superposición. El primer paso es determinar el número de circuitos que voy a analizar. ¿A qué se refiere con el número de circuitos? El número de circuitos es igual al número de fuentes. En este caso vemos que tenemos dos fuentes, entonces ese sería el número de circuitos. Como segundo paso, se lleva todas las fuentes a 0 voltios. ¿Y cómo hacemos eso? Con un cortocircuito en cada fuente. El teorema de superposición trata en el que hay que averiguar la corriente que pasa por R3, o sea, hay 3. Para eso hay que hacer los cortocircuitos en las fuentes y hacer una serie de procedimientos que veremos a continuación. Primero hicimos el cortocircuito en la fuente de voltaje 2 que teníamos. En este caso nos queda con este circuito que la primera corriente que hay que sacar es la de fuente de voltaje 1, que quedaría como corriente 3'. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la corriente que disipa esta fuente primero? Lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito y vemos que R2 y R3 están en paralelo. Entonces aplicamos la fórmula para ponerlas en paralelo y nos da una resistencia ahora de 50 ohmios, que si recuerdan es para poner estas dos en paralelo, si son del mismo resultado, es la mitad de su valor, en este caso 50. Y ahora hay que sacar la resistencia total. ¿Cómo se hace? Simplemente sumamos R1 más R2 que está paralelo a R3, que entonces nos daría un valor de 150 ohmios. Con eso sacaremos la corriente que disipa la primera fuente de voltaje, que sería I es igual a fuente de voltaje 1 sobre RT. Entonces, que es igual a 10 voltios, que es el voltaje de la fuente, sobre la resistencia total, que eran 150 ohmios. Entonces eso nos da un resultado de 66,66 miliamperios. Aquí ya tenemos la corriente 3'. Ahora pasamos al siguiente paso, que es ahora hacer el cortocircuito en la fuente de voltaje 1 y utilizaremos en este caso la fuente de voltaje 2. En este caso ya teníamos los datos, ya tenemos los suficientes datos para poder simplemente sacar la corriente, que aquí teníamos la resistencia total y utilizamos ahora el nuevo valor de voltaje de la fuente, que entonces sería corriente es igual a la fuente de voltaje 2 sobre resistencia total, que sería igual a 5 voltios sobre 150 ohmios, que nos daría un valor de 33,33 miliamperios. Ese sería el valor de I3 2'. Y ese es el valor de la corriente que disipa la fuente de voltaje 2. Ahora nos preguntan, entonces ahora ya podemos con esos datos sacar el valor que pasa por R2, que sería toda esta resistencia que llegaría al nodo D. Entonces, resistencia total 13, y aquí nos lo preguntan. Si ustedes ven y analizan el circuito, el nodo B tiene dos caminos, el nodo A y el nodo C. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Dividimos los resultados que nos dieron entre 2. Entonces dividimos la corriente 3', que su valor era de 66,66 miliamperios, entre 2, que eso nos daría un resultado de 33,33 miliamperios. Y hacemos lo mismo con la corriente 3, 2', que su valor era de igual 33,33 miliamperios entre 2, que nos da un valor de 16,66 miliamperios. Y ahora simplemente hacemos que I total 3 es igual a I3' más I3 2'. Entonces los pasamos a datos, que nos daría
que I3' valdría 33,33 más el valor de I32', que es 16,66, que nos daría un igual a 49,99 miliamperios, que si lo redondeamos mínimo daría un valor de 50 miliamperios. Y eso sería todo sobre superposición. A continuación explicaremos el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin, hay algo fundamental que dice que cualquier circuito complejo puede reducirse a un circuito simple con una fuente de voltaje y una resistencia. Entonces, aquí igual hay que seguir una serie de pasos. La primera es que todas las fuentes de voltaje y de corriente se van a cero. O sea, se les quita el valor y como igual en superposición se le hace un corto o circuito abierto, ya sea de fuente o voltaje. Una vez hecho el cortocircuito, en este caso, sacamos primero la resistencia de Thevenin y como último paso se saca el voltaje de Thevenin y haríamos el nuevo circuito con esos dos resultados. Para empezar, haremos la resistencia de Thevenin. Aquí tenemos el circuito que nos dan con una fuente de voltaje y tres resistencias R1, R2 y R3 con un valor de 100 cada una, y entre sus terminales A y B teníamos la resistencia L, que tiene un valor de 1 kiloohmio. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es hacer primero el cortocircuito, y si vemos y analizamos, R2 y R1 están en paralelo. Entonces sacamos su valor, que es R1 paralelo a R2, aquí está la fórmula, lo pasamos a datos, nos daría un valor de 50 ohmios. Y para sacar la resistencia de Thevenin simplemente le sumamos RT, R3 más R1 que están paralelos a R2, que simplemente sería 100 más 50, que nos daría un valor de 150 ohmios. Y eso sería la resistencia de Thevenin. Ahora explicaremos el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin sería el voltaje de sus terminales A y B, que es igual al voltaje de Thevenin. Teniendo en cuenta que ya tenemos el voltaje de la fuente, que su valor sería de 100 voltios, y teníamos la resistencia total, que ahora sería una resistencia total en serie, que sería la suma de R1 más R2, nos daría un valor de que la corriente es de 0,5 amperios. Entonces, como dije, ya tenemos corriente, ahora sí podemos sacar el voltaje de Thevenin. Como dije, VAB es igual a voltaje de Thevenin. Entonces con eso podemos deducir que el voltaje de R2 es igual al voltaje de AB, que es igual al voltaje de Thevenin, que esto es igual a la corriente por resistencia 2, que eso nos daría, que bueno, lo pasamos a datos, que nos ponemos la corriente de 0,5 amperios por la resistencia 2, que tendrá un valor de 100 ohmios, y eso nos da un valor de 50 voltios que disipa ahora la fuente. Y eso es el voltaje de Thevenin. Ahora, una vez sacado el voltaje de Thevenin, pasamos al circuito con los dos datos anterior vistos en el video. Dibujamos la fuente de voltaje con el voltaje de Thevenin, que nos había dado un valor de 50 voltios. Y después venimos aquí y dibujamos la resistencia de Thevenin, que nos había dado un valor de 150 ohmios. Y por último, entre sus terminales, ponemos de nuevo la resistencia RL con un valor de 1 kiloohmio. Muchas gracias.